Una divergencia es un patrón que podemos ver en el gráfico de un activo y que nos permite identificar cuándo una tendencia se está por acabar o cuándo una tendencia se está por dar la vuelta. Como se estarán imaginando, podemos aprovechar estas divergencias para operarlas y sacar una ganancia del mercado. En el anterior capítulo que vas a tener arriba a la derecha, hablamos sobre la teoría de Dow y cómo la podemos aplicar para hacer trading. Si no viste ese episodio, te recomiendo que lo hagas para que comprendas al 100% toda la información que vamos a ver en este video. Como vimos en el primer capítulo de esta serie, el mercado se mueve principalmente por la ley de oferta y demanda. Dependiendo de si hay más oferta o demanda, vamos a tener una tendencia bajista o alcista. Pero llega un momento en donde estas tendencias se terminan, obviamente, y son generalmente esos momentos cuando la demanda supera la oferta o cuando la oferta supera la demanda. Con las divergencias, nosotros podemos identificar el momento exacto en donde ese equilibrio se está por dar la vuelta y la tendencia cambia. La principal manera de encontrar divergencias en el mercado es utilizando indicadores técnicos, principalmente ya sean indicadores de volumen como osciladores técnicos como puede ser el RSI, el estocástico y probablemente algún que otro indicador que ya hayas escuchado alguna vez. Desde mi experiencia personal, los indicadores que mejor me funcionaron para identificar y operar las divergencias son tres. Uno es el volumen, el que ya viene en el gráfico de por sí. Dos es el AWO o Elliott Wave Oscillator. Y tres es el Squeezy Momentum Indicator. Estos tres indicadores no diría que son los mejores, pero sí los que a mí al menos mejor me funcionaron. Y la verdad son los que utilizo día a día para operar en el canal de Trading en Vivo, donde solemos hacer directos y donde también operamos en vivo con estos indicadores las divergencias que generalmente vemos en el mercado. Lo primero para detectar una divergencia es irnos al gráfico que tenemos en pantalla. Podemos ir a un exchange como es en este caso PrimeXBT o podemos ir a alguna plataforma de análisis y buscar algún activo que queramos analizar. Puede ser una criptomoneda, puede ser una acción, puede ser un commodity, puede ser cualquier cosa porque las divergencias están en todos lados. Y tampoco es necesario que tengas alguna temporalidad en específico, ya que las divergencias las vas a poder encontrar en temporalidades de largo plazo o también como temporalidades de corto plazo. Lo segundo es poner un indicador que vos sepas que funciona para detectar divergencias. Anteriormente ya te nombré varios, pero en este caso vamos a utilizar por ejemplo el MACD, un indicador que ya hemos hecho un video y la verdad también sirve para identificar divergencias. Eso sí, voy a configurarlo de cierta manera en donde voy a sacar la línea azul, que es el MACD, y voy a sacar la línea naranja, que es la línea de señal. Simplemente nos vamos a quedar con los histogramas. Lo tercero, y acá esto es lo más importante, tenés que ver qué hace el indicador cuando el precio sube o baja. Las divergencias se forman cuando principalmente el precio se mueve hacia una dirección y el indicador vamos a ver que se mueve en una dirección contraria. En este ejemplo que tenemos acá en pantalla podemos ver lo que es una divergencia bajista. La divergencia bajista ocurre cuando venimos de una previa tendencia alcista, como podemos ver acá, y llega un momento donde esta divergencia se ejecuta y el precio comienza un periodo principalmente de corrección. Estas divergencias las vamos a poder notar porque llega un momento en donde el indicador que tenemos acá abajo deja de acompañar al precio. Como pueden ver, el precio está en una tendencia alcista donde hace cada vez máximos más altos que los anteriores, pero el indicador, como podemos ver, en esta ocasión hizo un máximo mayor al anterior máximo, que son estos dos, pero ya en el tercer máximo, que corresponde a este movimiento alcista que tenemos acá, donde el precio siguió haciendo máximos cada vez más altos, el indicador hizo una montanita, por así decirlo, más baja que la anterior montanita. Esa es la principal señal de una clara divergencia. Un pequeño truco que les voy a mostrar para que esto lo puedan identificar mucho más fácil. Simplemente lo que tienen que hacer es trazar una línea desde los diferentes máximos. Yo por ejemplo voy a trazar una línea desde este primer máximo hasta este segundo máximo. Y después otra línea más desde este máximo hasta este máximo. Como pueden ver, acá trazamos líneas en los máximos del precio. Ahora vamos a trazar una línea en los máximos del indicador. Como podemos ver, acá trazamos una línea en esos dos máximos. Y ahora trazamos otra entre este máximo y este otro máximo.
Como pueden ver, en el primero de los casos no tenemos ningún tipo de divergencia, pero en el segundo caso tenemos que la línea es ascendente, mientras la línea del indicador es descendente. Esto es una famosa divergencia bajista. Lo que nos muestra esto es que a medida que el precio fue subiendo en esta tendencia alcista, menos gente comenzó a estar interesada en seguir comprando porque cada vez se volvía más caro comprar, y lo más probable es que llegue un momento en donde la demanda se comience a acabar y la oferta comience a superar a la demanda. En ese momento es cuando la divergencia se ejecuta y comienza lo que es una corrección. La divergencia al final es eso, es básicamente detectar cuando la demanda se está empezando a acabar, compradores dejan de estar interesados y comienza a subir la oferta en comparación a la demanda. Una divergencia alcista es lo mismo que acabamos de ver, pero al revés. Básicamente ocurre cuando estamos en una tendencia bajista, el precio está cayendo, pero el indicador, como podemos ver acá, hace mínimos cada vez más altos. Para eso volvemos a lo que hicimos en el ejemplo anterior, trazamos una línea de tendencia, pero ahora no desde los máximos, sino desde los mínimos. Y como podemos ver, trazamos una línea de tendencia entre este mínimo y este mínimo en el precio. Y ahora trazamos una línea de tendencia entre este mínimo y este mínimo del indicador. Como pueden ver, mientras una línea es descendente, porque estamos en una tendencia bajista, el precio hace mínimos cada vez más bajos, el indicador hace mínimos ascendentes. Esto es una clara señal de divergencia alcista y es una alarma que te avisa a vos de que el precio está por frenarse o está por empezar a subir, que como podemos ver acá es lo que después terminó haciendo. Lamentablemente, con lo que te acabo de enseñar no te alcanza para operar con divergencias. Te faltan saber las 4 cosas que te voy a mostrar ahora y las que probablemente, si no sabes, termines perdiendo dinero. Antes de pasar a eso, igual no te olvides dejar un tremendísimo like si te está sirviendo toda esta información y también suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos episodios de esta serie. Punto 1. Las divergencias no siempre tienen que estar presentes cuando el precio se da la vuelta. Hay ciertos momentos donde una tendencia alcista o bajista se termina y no es necesario que siempre haya una divergencia para que una tendencia se termine. Hay momentos como estos que tenemos acá, donde el precio viene subiendo y comienza a caer, pero no hay ningún tipo de divergencia. Esto suele pasar bastante seguido, así que no siempre las van a encontrar. Punto 2. Las divergencias no te dan la certeza de que el precio vaya a subir o vaya a bajar y tampoco te dicen cuándo lo va a hacer. Simplemente son una alarma. A veces las divergencias, por ejemplo, se forman y terminan haciendo lo que es una lateralización. O sea, el precio comienza a lateralizar sin caer ni sin subir. Como podemos ver en este ejemplo acá, tenemos mínimos que son decrecientes, estamos en lo que es una tendencia bajista. Y en el indicador, como podemos ver acá, tenemos una leve divergencia alcista, porque los mínimos son prácticamente iguales. Como podemos ver en este ejemplo, lo que hizo el precio en esta ocasión no fue subir exactamente, sí subió un poco pero prácticamente nada, sino que se puso a lateralizar y posteriormente continuó con su tendencia bajista. Y también hay ciertos momentos donde la divergencia le toma bastante tiempo para terminar cayendo o empezar a subir. Como pueden ver acá tenemos una divergencia que se formó por bastante tiempo. Acá, como podemos ver, tuvimos una divergencia desde este mínimo hasta este mínimo, el precio no subió, tuvimos otra divergencia en este tercer mínimo, el precio rebotó un poco pero después volvió a caer y después tuvimos otra divergencia más que fue la cuarta y recién a partir de ahí tuvimos un movimiento alcista mucho mayor. Por lo cual las divergencias no es que siempre se ejecutan a la primera, sino que a veces les puede llegar a tomar un poco más de tiempo. Punto 3. Como te mencionaba antes, las divergencias son alarmas. Alarmas que te avisan que el precio se está por dar la vuelta o se está por cambiar la tendencia. Pero lo que te falta a vos para operar con divergencias es un gatillo de entrada. Un gatillo de entrada es ese momento exacto en donde vos vas a abrir la operación. Es la señal que te dice compra o vender. Sin un gatillo de entrada, vos nunca vas a saber cuándo entrar en una divergencia o cuándo es el mejor momento para hacerlo.
Si te interesa que hagamos algún video donde hablemos un poco más de gatillos de entrada o qué gatillos de entrada podemos usar, déjanoslo saber en los comentarios y probablemente en un próximo capítulo de esta serie hagamos un tema sobre gatillos de entrada. Punto 4. Necesitas conocer tu perfil de inversor. No es lo mismo operar una divergencia si sos un trader del corto plazo o si sos un trader más del largo plazo que hace operaciones por varios meses. Si no sabes cuál es tu perfil de inversor o cómo opera tu perfil, te recomiendo que veas el próximo capítulo de esta serie que te voy a dejar acá en pantalla, donde hablamos justamente de los diferentes tipos de inversor y cómo opera cada uno y cuál probablemente seas vos. Nos vemos en ese episodio y hasta la próxima.